Contento y feliz, hermano, porque es un privilegio compartir la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para pedirle la dirección a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé entendimiento y que lleguen estas palabras a nuestro corazón. Mayormente voy a estar hablando, hermanos, de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17, pero nos vamos a enfocar en el arca. ¿Qué tan importante era el arca y para qué servía? Porque los capítulos 3, 4 y 5 se enfocan hasta el 6, que el arca iba delante del pueblo de Israel. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te pido para en tu precioso nombre, Jesús, Espíritu Santo, que usted tome control, Señor, de este momento, Dios. Padre, te pido tu precioso nombre, Dios, que me ayudes, Padre, que me des sabiduría, habilidad, Señor, de ti, Señor, no mía, porque la mía no sirve para nada, Padre, pero la tuya es perfecta, Dios. La tuya, Espíritu Santo, es perfecta, Dios. Ayúdame, Padre, a este estudio que vamos a tener, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo, a depender de usted, Dios, porque cada día que va pasando, Dios, está peor, Señor, pero se acerca más, Señor, tu venida, Señor. Quebranta nuestros corazones y danos entendimiento, Padre, que debemos de tener un fuego para servirte, Dios, porque el tiempo se acerca, Padre. Todo esto, Dios, te lo suplico, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos, como les mencioné un principio, que vamos a estar leyendo el libro de Josué, capítulo 3, pero mayormente, hermanos, les vamos a dar un enfoque a lo que era el arca y para qué servía. Aquí, hermanos, desde Génesis también se habla de un arca, algo parecido que tiene una relación muy importante, porque en la arca que hizo Noé, hermanos, fue hecha y ordenada por Dios. Esta arca, hermanos, iba a conducir vida. En los tiempos de Noé, Dios le ordenó a Noé que hiciera un arca, hermanos, que iba a ayudar a la conservación de la vida, a la conservación de los animales, y por orden de Dios se construyó el arca. Muchas preguntas que hacen respecto al arca no tienen respuestas, pero la Biblia revela lo siguiente. Se construyó por mandato de Dios para que cuando llegara el juicio divino se salvara Noé y su familia y se conservara por medio de ellos la vida humana. Esto lo puede apuntar usted, está en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22. El tiempo de su construcción fue de 120 años. Fue también periodo de advertencia para con el mundo antediluviano. Aquí vemos esta arca que construyeron Noé, hermano, fue para conservar la vida. Pero duró 120 años Noé administrando, evangelizando, y la gente no quiso entender de Dios. Algo parecido hoy, ¿verdad? Se introdujo animales puros e impuros, semillas, comida que usarían para constituir el escenario para el desarrollo de los sacrificios a la redención de los pecados. Y la comida en el libro del Levítico capítulo 11, ahí habla sobre los animales puros y qué animales se podían usar. Entonces, el arca, hermano, tiene algo parecido al arca del pacto de Dios. Las dos fueron mandadas por parte de Dios para conservar la vida. Dios, como que nuestro creador, todo el tiempo ha tenido cuidado de nosotros, de la humanidad. Desde Génesis, hermano, desde Génesis Dios ha querido tener comunicación con nosotros. Entonces por eso a Noé lo miró que era una persona justa y recta delante del Señor y le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer un arca que va a servir para cuando venga el juicio antediluviano se haya salvación. Sigue diciendo, cuando llegó el fin del tiempo de esperar y del juicio de Dios, la puerta se cerró
por Dios, ya no había más oportunidad para la salvación. Acuérdense, cuando empezó el diluvio, la puerta se cerró y ya nadie más pudo entrar. Y hoy mismo, hermanos, Dios tiene un tiempo señalado. ¿Cuándo va a venir Cristo por su iglesia? Dios mismo va a traer el juicio cuando sea el tiempo señalado. La pregunta, ¿estamos preparados para este juicio que se acerca? Debemos de estar preparados, hermanos, porque así como vino el diluvio, va a venir Cristo por su iglesia. Y si no estamos bien preparados o listos, tristemente, así como el diluvio, mucha gente se va a quedar. Vamos leyendo, dice en el libro de Mateo, capítulo 25, 10, habla una parábola de unas novias que no fueron con sus lámparas vacías, pero cuando llegó el novio dice así: pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con el banquete de bodas y se cerró la puerta. Es algo semejante, hermano, en el diluvio. Cuando ya todo estaba preparado, se cerró la puerta. Y cuando venga Cristo, hermano, si no estamos preparados, ¿a quién nos vamos a quedar? Sigue diciendo: este juicio con el diluvio que se llevó a cabo, la salvación de Noé y su familia tienen una gran parecido o relación con el arca de Dios que se menciona en Josué capítulo 3 y en otras citas de la Biblia que estaremos leyendo esta tarde. Dios, como nuestro creador de nosotros y de esta creación, ha deseado comunicarse con nosotros para que no nos fuera mal. Dios todo el tiempo, hasta la actualidad, mi hermano, hasta la actualidad, Él quiere tener una relación con nosotros. Dios nos quiere hablar, pero tenemos que buscar al Señor para que Él nos pueda comunicar lo que Él quiere para nosotros. Por medio de Abraham, que se le hizo la promesa que de él saldría una nación que le serviría a Dios. Por este motivo, el pueblo de Dios se desvió y empezó a obedecer a Dios y fue esclavo más de 400 años en Egipto. A Abraham se le había dado una promesa, hermanos. Es una pequeña introducción que estoy haciendo. A Abraham se le había dado una promesa que de él iba a salir una nación grande. Pero como fue pasando el tiempo, los descendientes de Abraham se fueron en busca de otros dioses ajenos, a practicar cosas que Dios no le agradaba. ¿Y qué fue la consecuencia? Fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Pero con el tiempo Dios se acordó de la promesa y usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés y Aarón fueron utilizados para liberar a Israel por Dios. En este tiempo Dios ordenó a Moisés que fabricara el arca de Dios. ¿Por qué les estoy dando esta instrucción, hermanos? Porque quizás yo sé que hay muchos nuevos o muchos no ponemos atención. ¿Qué tan importante era el mandato de Dios para Moisés que hiciera esa arca? ¿Qué había dentro? ¿Con qué propósito se llevó a cabo? Son preguntas muy buenas que nos tenemos que hacer, hermanos, porque aquí en el Josué vamos a estar hablando sobre el arca. Vamos a leer Éxodo. Fue en el Éxodo cuando Jehová Dios le mandó a Moisés también, así como en Génesis se le ordenó a Moisés que hiciera un arca para la salvación. También Dios ordenó a a Moisés que hiciera un arca. ¿Y qué había dentro? Aquí la palabra del Señor nos va a decir qué es lo que había. Dice así la palabra del Señor: haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recubrirás de oro puro por dentro y por fuera y ponla alrededor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas.
2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recubrirás de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarlas. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de ahí, y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro de metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho, y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín halos, de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio, y cubrirás con ellas. Quedarán el uno al frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Vemos qué tan importante es el arca, hermanos. Era el punto de reunión donde Dios le iba a estar hablando a Moisés para que él estuviera dirigiendo al pueblo y estuviera diciendo qué es lo que tenía que hacer el pueblo, cómo tenía que dirigir, pero sobre todo pon las instrucciones que habrá de comunicarles a los israelitas. Un principio les dije que Dios quiere hablarnos. Dios utilizó a Moisés para que hablara al pueblo. Dios ha querido tener relaciones con nosotros, pero nosotros, desafortunadamente, así como el pueblo de Israel, somos desobedientes. Aún estando aquí en la iglesia, hermanos, dispénsenme, pero somos desobedientes. No hacemos las cosas que el Señor quiere. Por eso el Señor, ya vamos a ver el último pacto que hizo, que fue en Cristo Jesús, pero va a ser más adelante, porque dice que nos va a grabar las tablas, las cosas que Dios quiere en nuestro corazón. Imagine, gracias a Dios, que estamos viviendo bajo la gracia para traer esas tablas todavía cargando. Pero el Señor nos las está dejando ahora. Sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer también Éxodo 40, 20, 21. Dice así: a continuación toma el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca, sobre ellas puso el propiciatorio, llevó el arca al interior del santuario y colocó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto tal como el Señor se lo había ordenado. Aquí vemos otra vez el Señor cómo está protegiendo algo que le dejó al pueblo de Israel. Cómo conducirse, cómo llegar a ser un lugar limpio para él. Un pueblo que viviera en santidad. Es un Dios que todo el tiempo se ha preocupado por su propia creación, por nosotros mismos. No quiere que nosotros suframos consecuencias. Por eso ha tenido cuidado de su pueblo, la promesa que le dio a Abraham. Hasta hoy día sabemos que el Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió al cielo, dijo: no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos ministre, para tener entendimiento del Señor. Pero tenemos que rendir nuestro corazón delante del Señor para que Él pueda revelarnos su palabra. Ok. Hasta aquí nos vamos a, ahora sí, mis hermanos, vamos a leer el libro de Josué, pero nomás les quería dar un pequeño recordatorio sobre lo que es el arca. Ya nomás por último vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Esto fue en los tiempos de Moisés. En aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso sube a la montaña para que te encuentres conmigo.
yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando a las manos las 2 tablas. En estas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escritas, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en la asamblea cuando habló Dios desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho y allí permanecen tal como me los ordenó. Mis hermanos, ya supimos algo de lo que era el arca del pacto del Señor. Había información, estaban los 10 mandamientos. Si lleváramos nosotros a cabo esos 10 mandamientos, mi hermano, quiero que sepamos que fuéramos mejores ciudadanos, fuéramos mejores personas, fuéramos mejores hijos, mejores esposos, fuera un mundo diferente. Por eso Dios se ha preocupado y nos dejó el Viejo y el Nuevo Testamento como una herencia para que nosotros nos supiéramos dirigir como ciudadanos. Ahora sí, mi hermano, si me pueden acompañar a leer el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 5, como habló la lectura mi hermano. Dice así: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas, y al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Claramente podemos entender, hermanos, que era muy de mañana cuando Josué y los israelitas partieron a Sitín, se dirigieron hacia el Jordán. ¿Qué iba a pasar ahí en el río Jordán, hermanos? Más adelante vamos a leer esto. Se iba a preparar el pueblo de Israel para cruzar el río Jordán, para atacar y apoderarse de Jericó. Pero eso está en los otros capítulos, pero para eso se estaban preparando el pueblo de Israel, para poder cruzar el río. Y se les dio una orden. Antes de cruzarlo, acamparon a las orillas, y al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Aquí se requería, en primer lugar, mis hermanos, mucha fe, obediencia y paciencia. Que es lo que el Señor nos pide a nosotros. Mucha fe, obediencia, que es muy difícil, pero no es imposible. El Señor sí nos puede dar ese deseo de ser obediente al Señor, porque si no hubieran obedecido ellos las ordenanzas del Señor, mi hermano, no se abre o no se para el río, el río Jordán, porque más adelante vamos a ver cómo el río Jordán se detuvo cuando iba a pasar el arca del pacto. Por eso es bien importante en nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos, saber los 10 mandamientos, ponerlos en práctica. Porque si no ponemos en práctica los 10 mandamientos, vamos a tener problemas. Resumidas cuentas, dijo Cristo Jesús, que nos da un mandamiento nuevo: amar a Dios con todo nuestro corazón y mente y espíritu. Y el segundo, amar a tu prójimo. 2 cosas sencillas, hermano. Pero si ponemos eso en práctica, amor al Señor, vas a cumplir todos los otros mandamientos. Porque no vas a tener deseos de robar, no vas a tener deseos de mentir, no vas a tener deseos de pelear, no vas a tener deseos de ser una persona conflictiva, no ser una persona peleonera donde estás asistiendo, viviendo. Pero si no conoces al Señor y no pones esos mandamientos, vas a ser una persona con conflicto donde quiera que vayas, donde quiera que estás. Vas a querer estar peleando, te va a caer mal todo, porque no amas a Dios. Pero cuando amas a Dios, vas a ser una persona pacífica, una persona ordenada, una persona que quiere hacer el bien al que no conoce.
Entonces, aquí vemos cómo el Señor en el 3, con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto, el Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha de ella. Qué orden tan sencilla, ¿verdad, hermano? Los soldados, los hombres, cuando vean el arca, y usted, mi hermano, y yo, sabemos que ya no tenemos el arca, pero si realmente hemos conocido a Jesús, las leyes, las ordenanzas que se les dieron en el arca del pacto del Señor, esas leyes deben de estar grabadas en nuestro corazón. Deben de estar grabadas. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantenerse como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Aquí podemos ver, hermanos, claramente que el pueblo de Israel nunca había pasado o había estado en el mar. En el río Jordán. Pero el arca, que era Dios, que iba delante de ellos, le dijo, miren, cuando vean el arca moverse, ustedes síganla, porque Dios les va a enseñar por dónde tienen que caminar, por dónde tienen que cruzar. Y usted y yo sabemos, mi hermano, que en el libro de Juan, en el libro de Juan 14, 5 al 9, dice así, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, dice Jesús. Si usted no sabe para dónde va ahorita, hermana, como el pueblo de Israel, mi hermano, Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y yo desde ese momento los conocen y los he visto. Mi hermano, así como el pueblo de Israel no sabía por dónde tenía que caminar, muchas veces nosotros, yo no sabía por dónde iba. Sí sabía por dónde iba, destinado a la muerte, a la destrucción. Pero cuando conocí a Jesús, sé cuál es el camino. Sé cómo me debo de comportar con mi esposa, con ustedes, afuera de la iglesia. Porque conocí a Jesús. Desafortunadamente muchos y muchos cristianos, aún aunque están en la iglesia, no conocen a Jesús. No lo conocen. Porque se comportan igual como del mundo. Hacemos actividades como realmente si no fuéramos cristianos. Pero el Señor hoy te dice, si no conoces el camino, ¿por dónde vas? Yo soy el camino. Jesús es el camino a la vida eterna. Jesús te quiere enseñar a ser papá. Jesús te quiere enseñar a ser esposa. Jesús te quiere enseñar a ser hijo. Jesús te quiere enseñar a ser una persona que ame al Señor. Yo en mis tiempos, mi hermano, yo no sabía. Yo andaba perdido. Ese era mi mundo. Mi mundo era negro, era torcido. Pero un día conocí a Jesús y Él me transformó. Hizo cambios en mi vida. Ya no ando perdido como estos israelitas que no sabían por dónde iban a atravesar ese río. Porque ese río, cuenta la Biblia, que tenía una fuerza muy fuerte cuando era esa temporada, porque todas las personas regaban, venían las lluvias y ese río era muy fuerte la corriente. Pero ahorita vamos a ver cómo el pacto de Dios detuvo las aguas para que el pueblo de Dios pasara en lugar seco. Y usted y yo ahorita, si conocemos a Jesús, estamos caminando en la roca, en el lugar seco que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra, mi hermanos. Y a los sacerdotes le dijo, carguen el arca del pacto y pónganse en el frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron
y se pusieron al frente. Hermanos, denle la gloria a Cristo. Cristo va por delante de nosotros, enseñándonos dónde va a ser nuestra morada celestial. Él se adelantó a nosotros a prepararnos un lugar celestial donde vamos a empezar la eternidad. Vale la pena seguir a Jesús, y si no lo conoces, busca de Jesús, es la solución para nuestras vidas. No hay otro, solamente Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino. Vengan a mí, están cansados, vengan a mí, yo los haré descansar. Es lo mismo que pasó aquí en los versículos, reposen, porque mañana van a caminar por el río. Entonces los sacerdotes fueron obedientes a lo que Moisés les había, lo que Josué les había dicho por medio del Señor. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Mi hermano, mi amigo, ¿cuántos de nosotros, no por nosotros porque lo merezcamos, pero cuántas veces el Señor nos ha, es malo decirlo, pero sí nos ha engrandecido o nos ha ponido en un lugar de alta estima con nuestros patrones, con nuestros amigos, con nuestros familiares? Se sorprenden, hermano, cuando hay una transformación en ti. Yo te digo, en mi persona, yo cuando regresé a mi barrio, se puede decir así, está mi esposa, había una señora, unas familias que les hice miles de maldades. Pero cuando llegué, que me han transformado. Pero eres tú, René. Doña Ayita, no sé si la Grecia se acuerda de ella. Doña Ayita. Eres tú, René. Sí, doña Ayita, yo soy. No lo creo. Pues crea lo que yo soy. Una mujer, hermanos, que le habíamos hecho tantas maldades. Pero así como a Josué, hermanos, se le hicieron grandes maravillas en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. El Señor quiere hacer grandes maravillas. Pero hay que dejarnos que el Señor nos moldee. Hay que permitir entregarnos a Él para que Él pueda hacer la transformación en nuestras vidas, hermanos. Dios lo puede hacer, pero Cristo es un caballero. No lo hace a fuerzas. Él quiere que usted y yo nos entreguemos de corazón. Que tu corazón sea quebrantado, así como estos hombres, estos sacerdotes, fueron obedientes a la voz de Jehová que les dijo, deténganse cuando vayan a cruzar el Jordán. Si no se hubieran detenido, hermanos, se los lleva el río. Igual que nosotros. No somos obedientes al Señor. La corriente del mundo nos arrastra, nos lleva, nos destruye. Acaba con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo. Pero cuando usted se detiene y te rindes a Cristo Jesús, el Señor puede hacer maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros cuerpos enfermos. Miren, mi hermano Carlos, una bendición, gloria a Dios, a mi esposa y a muchos otros hermanos. El Señor ha traído sanidad porque se han rendido a los pies de Cristo y confiamos que es su infinita voluntad lo que Él está haciendo en nosotros. La unción de Dios cae, porque Dios tiene cuidado de su pueblo, así como tuvo cuidado con este pueblo de Dios que iban a cruzar más adelante. A ver si me alcanza el tiempo, vamos a leer que fueron más de 40,000 guerreros que cruzaron el río sin mojarse los pies, mi hermano. Un pueblo grande, pero el Señor tenía cuidado para con ellos. Vámonos leyendo, y luego el Señor le dijo a Josué, dice el 9. Entonces José le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hatitas, los ovejeos, los fariseos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes.
Mi hermano, qué confirmación tan grande le está diciendo el mismo Señor aquí. Y Josué se lo está transmitiendo al pueblo de Israel. Escuchen lo que Dios, el Señor, tienes que decirles. Escuche. Mi hermano, póngase en oración y espere que el Señor nos hable. Dios quiere seguir hablando a nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano. Les voy a platicar una cosa que me sucedió así rapidito, mi hermano. Cuando estaba yendo a ver a Grace, ya sabía más o menos la dirección al primer hospital donde tenía que ir, ya me lo había aprendido de memoria. El problema fue cuando me la cambiaron de lugar, que tenía que entrar más al pueblo y todo eso, era más difícil la situación porque había más freeway como de tres niveles y otras curvas bien feas. Le dije, Señor mío, pues no sé llegar, pero tú sí sabes. Aquí me encomiendo. Y sí, llegué bien, el regreso, mi hermano. Era una salida para agarrar el 8, pero esa salida era una salida así, pero esa misma salida eran dos salidas en una sola. Y cuando iba llegando, que se abrió el camión hacia la vuelta. Ay, Diosito Santo, ¿cuál de los dos agarro para ir para mi casa? Lo único que de repente, así rápido, me estacionó a la orilla porque había un lugar donde se podía estacionar. Mi hermano, el Señor me habló ahí. Porque cerré mis ojos, Señor, no sé por dónde voy, Padre, pero ayúdame, tengo que llegar a mi casa. Ya son las 4, se va a hacer tarde y no quiero andar aquí perdido. Y ya llevaba mi teléfono donde me iba guiando y luego miré, hermano, que a esta dirección la línea azul seguía caminando y para el otro lado ya no estaba la línea azul que me guiaba el camino. Pues nomás le digo, Señor, gracias, yo voy a seguir por esta línea porque aquí parece que está perfecto. Y me di de reversa como unos 20 metros y esperé que nadie viniera y pístale para entrar al freeway. Y a los 5 minutos, mi hermano, apártate a la izquierda porque vas a entrar a la intersección del 8 que te lleva para el centro. No, pues gloria a Dios, mi hermano, pero fue el momento que tuve que pedir la ayuda de Dios. Fue el momento que tuve que pedirle, Dios, ayúdame porque no sé dónde ando. ¿A qué le voy a esto, hermano? Que Dios quiere seguir hablándonos y dirigiéndonos. Como sus hijos, el Señor quiere lo mejor de nosotros. Pero les vuelvo a decir, nos tenemos que rendir. Entonces José, lo voy a leer otra vez esto, hermano. Entonces José le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Okay, vamos a leer Hebreos 10, a ver si 10, 16. Sí, vamos a leer Hebreos 16 al 18, hermano. Que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio para el perdón. Hermanos, ¿qué me da a entender esto? Que usted y yo, hermanos, así como estos hombres que se acercaron, usted y yo nos podemos acercar libremente ante los ojos de Dios. Así como se acercaron, nos podemos acercar con el Señor. Y también vamos a leer Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos su gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos ofreciéndonos a la fe que profesamos, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las mismas maneras que nosotros, aunque sin pecado? Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento más oportuno. Aquí, mis hermanos, es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando iban a cruzar. Acérquense, porque si pusiéramos en este día estos enemigos que eran los cananeos, los hatitas, los heveos y los fereceos y los otros más, en la actualidad, ahorita, ¿cómo se podrían llamar estos enemigos? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Alcohol, mitotes, chismes, pues para que me entiendan mejor. Problemas, pleitos, contiendas, enemistades, iras. Estos, si los podemos poner aquí, eran enemigos de Israel. Y todas esas cosas, la ansiedad, alcohol, drogas, son enemigos que tenemos, que nos quieren destruir. A mí me quieren destruir porque fui un adicto, fui un drogadicto. El Satanás me manda esos ataques, pero ¿qué tengo que hacer? Me acerco confiadamente al trono de la gracia. Todos los días. Digo, Señor, ayúdame, Padre, con tu sangre preciosa, aléjame toda la persona que sea viciosa en mi vida, quítame mi mente, renueva mis ojos, mi deseo de inhalar droga en el nombre de Jesús es rechazado y la reprendo, porque tengo la oportunidad de ser hijo de Dios, de acercarme al trono de la gracia. Y dice que tengo un sumo sacerdote, que él fue tentado en todo, pero sin mancha, pero que Él me va a dar el pronto socorro para dejar de hacer lo que más antes hacía, los ataques que en veces en la noche estoy durmiendo y sueño, estoy luchando, que ando de drogadicto, que ando en la calle, porque es una vida de 25 años que bendito a la sangre de Cristo pude romper. Pero esos demonios, ¿tú crees que están contentos que esté aquí? No, mi hermano, el demonio está enojado porque estoy aquí hablándote a la palabra del Señor, pero yo tengo que tener la seguridad que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Y todos los días tengo que limpiarme con la sangre de Cristo. Hasta cuando voy saliendo en la mañana, a las 3 de la mañana de mi casa, toco el barandal de mi puerta. Señor, vaya conmigo. Séme lumbrera. Todos los días. Cuando regreso en el trabajo, estoy platicando con el Señor. Porque así como estos hombres tenían estos enemigos, y se lleva la barca, el arca del pacto del Señor tu Dios, yo tengo que llevar a mi sacerdote todos los días de mi vida hasta cuando sea el tiempo de irme de este mundo. Porque si no va a ser fácil, mi hermano, que caigamos. Porque nos descuidamos y el enemigo quiere aplastarnos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Mi hermano, el Señor va enfrente de nosotros luchando la guerra. ¿Por qué caemos? ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué no tenemos un espíritu de gozo, un espíritu de libertad para servirle al Señor? Porque no nos entregamos a Él. Porque no queremos rendirnos. Porque no creemos. Porque dudamos. Pero cuando usted venza a todos estos enemigos que están aquí apuntados, usted va a ser libre para servir a Cristo. El 14, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir, formaron un muro que se veía a la distancia más o menos de la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaratán, y a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Araba, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Mi hermano, imagínese, vaya conmigo en el viaje, se puede decir, cuando iba a pasar el arca del Señor, cuando iban tentando la orilla del río, dice la palabra del Señor que el río llevaba bastante agua que se desbordaba de la orilla. Pero en cuanto los sacerdotes llevaban con el arca del Señor, tentaron el río,
se detuvieron las aguas. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que está aquí hoy, este día, que quiere darte su amor incondicional. Ese es el Dios grande que tenemos. Las aguas se detuvieron, y así como se abrió el mar rojo cuando pasó Moisés, el Señor detuvo las aguas. Porque Moisés, Josué, los sacerdotes, perdón, Moisés no, los sacerdotes y Josué hicieron caso de pararse por el momento, de caminar. Las aguas se detuvieron, el pueblo pasó. Obediencia Dios quiere nomás, hermano. Ya no quiere sacrificios, obediencia nomás. Obediencia, mi hermano, y Él va a hacer. Si Él pudo, hermano, abre los ojitos. Si Él pudo detener el mar rojo y el río Jordán para que pasara su pueblo, que no te puede quitar la adicción, no te puede quitar si eres peleonero, no te puede quitar si eres mitotero. Todo Él los puede quitar, hermano. Todo. Pero si queremos. 25 años de un drogadicto, hermano, el Señor, gracias a Dios, estoy limpio. Yo decía, no puedo porque no quería. Ay, voy a caer porque ya estaba pensando en que iba a caer, en que iba a volver a levantar la droga. Pero cuando conocí al Señor, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús me levanto y no vuelvo atrás. Y aquí estoy, haciendo la lucha. Yo sé que cuando predico tengo mis errores, tengo esto, lo otro, pero yo se lo hago para mi Señor. Para Él es, porque Él merece la honra y la gloria. Entonces, si Él, mi hermano, pudo parar los ríos, pudo parar el mar, ¿qué nos puede hacer con nosotros? ¿Qué nos puede hacer con nosotros? Nomás déjese, hay que dejarnos. Usted y yo somos el barro, que el Señor sea el alfarero. Sigue diciendo, y estas dejaron de fluir y formaron un muro que se miraba a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zeratán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Araba, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cruce totalmente seco. Mi hermano, para Dios no hay imposible. Nosotros lo hacemos imposible por nuestra desobediencia. Voy a leerles unos versículos para cerrar, hermanos. Acabo, yo pienso que sí tenemos poquito tiempo. Va a estar relacionado en Hebreos. Estos últimos versículos van a estar en el libro de Hebreos, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es el nuevo y el último pacto que el Señor hizo. Entonces, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1 al 5, vamos a leer una comparación del arca viejo del Antiguo Testamento a la era moderna que es Cristo Jesús, el nuevo tabernáculo. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y en un santuario terrenal. En efecto, se habitó un tabernáculo, del modo que en su primera parte, llamada el lugar santísimo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todo recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arco estaban los querubines de la gloria
que cubrían en su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de esto. Aquí la expiación se hacía por medio de sangre, pero Cristo Jesús, por medio de su muerte en la cruz, que derramó su sangre, limpió nuestra conciencia. Dice, ahora nos vamos a brincar al 10, hermanos. No se trata más de reglas extremas relacionadas con alimentos, bebidas o diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para la reforma de todo. O sea, todo esto era una información que se estaba dando sobre el viejo pacto. Pero en el 10 nos está diciendo que todo eso era por medio de comidas, eran reglas, eran ritos que se estaban llevando para purificar la vida de aquel entonces. Pero hoy tenemos la sangre de Cristo, del 11 al 15. Cristo, por el contrario, al presente como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanos, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de muchos cabríos y de toros y ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras los santificaban, de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificando nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hermano, hay que darle importancia a la sangre de Cristo. Claramente dice el último párrafo que leí, para mancha que por nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Si estamos haciendo cosas que no le agrada al Señor, mi hermano, el Señor nos está advirtiendo: mira, renueva tu mente, tu corazón, todo, y apártate, porque lo que estás haciendo, si a Dios no le agrada, te van a conducir a la muerte. Pero si haces renovación de tu mente y toda tu conciencia, estás preparado para una herencia eterna prometida, para librarnos de los pecados cometidos. Vamos a leer el 23 de ahí, mi hermano. Lo recorté porque era mucho para que me alcanzara el tiempo. Dice así el 23 a terminar. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanos, simples copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. A favor mío lo voy a poner personalmente. Ni entró en el cielo para ofrecerse una sola vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y así como esté establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y parecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Mi hermano, estamos preparados para cuando venga Cristo.
Estamos preparados porque de repente nos puede llegar la muerte, mi hermano. Es lo que dice la palabra del Señor aquí, que de repente puede llegar la muerte. Pero si no hemos sido redimidos, si no hemos sido aceptados al Señor como nuestro Señor y Salvador, claramente dice que todos, sin excepción de nadie, ricos, pobres, millonarios, multimillonarios, artistas, famosos, presidentes, tienen que morir, así, a morir. Y vamos a dar cuenta a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? Entonces, es tiempo de imitar, porque ¿cuánto estamos esperando a Cristo? Aleluya, amén. Sí, hermano, gócese porque viene nuestro Redentor tras de nosotros. Viene el que nos va a quitar la carga, el sufrimiento, el dolor, el temor, todo lo que está sucediendo. El pueblo, la novia. Si imagina una novia que esté viendo al novio. Ah, sí es mi novio. ¿Qué ganas va a tener el novio ese de casarse? Pero si Jesús es el novio que viene por la iglesia va a estar llena de gozo, de alegría. Una boda no es un funeral. Un funeral sí hay que llorar porque ya se murió y ya no llorar. Pero en una boda, en todas las bodas que yo he ido, más bien en el mundo han sido bodas alegres, hasta pleitos y balazos, un relajo que hay allá en mi rancho cuando son las bodas. Ahora, con el príncipe, con el novio, con nuestro Redentor, con nuestro sumo sacerdote que murió una sola vez, no como en el Viejo Testamento, que tienen que entrar varias veces los sacerdotes año tras año. Él por una sola vez con su sangre nos limpia nuestra conciencia, nos purifica, nos ofrece vida eterna, así que alábele a Cristo, mi hermano, échele el resto de sus años. Mire, yo voy a tener ya 65, 64 años cumplí, y le digo al Señor, Señor, un año más o 2 años más, y ahora que nos vayamos para Pensilvania, trabajar y empezar a poner una misión allá en Pensilvania, porque los años que me quedan de vida, con el favor de Dios, hermano, se los quiero dar como una ofrenda para el Señor. Porque Él ya me regaló 64 años, mi hermano. Él me cuidó por donde anduve, Él me cuidó de tantas muertes que pude haber tenido en el mundo. Su sombra estaba ahí, nomás que yo no lo miraba porque estaba ciego. Pero ahora que me pongo a meditar yo solo, Señor, me acuerdo de esto, cómo me cubriste de tantas muertes que ya tenía como 6, 7 muertes yo ya me cargo en mi vida. Pero Dios fue bueno. Él tenía planes para mí, así como los tiene para usted. Que hay una transformación en nuestras vidas. Padre bendito Dios, gracias, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Padre. Padre mío, espero yo, Señor, que entiendamos que el arca, Señor, las dos que tú mandaste construir, Señor, fueron para salvar vidas, Padre, para conservar la vida, Señor. Así como mandaste a Moisés a que construyera la barca del pacto, Señor, donde tú hablabas a tu pueblo, Dios, donde tú, Señor, te dabas a conocer hacia tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús, que tú tomaste ese lugar, Señor. Gracias que nos dejaste tu Santo Espíritu, Señor, que podemos entrar libremente, Señor, a tu trono, Señor, al lugar santísimo, Dios, que cuando usted murió, Señor, que tú ofreciste como sacrificio limpio y puro, Señor, el velo se rasgó, Padre, de la cortina que nos separaba del lugar santísimo, Dios. Por tu muerte, Padre, podemos entrar libremente, Señor, al lugar santísimo, Dios, a derramar, Señor, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestras tristezas, Padre. Todos ellos podemos ir ante tu trono de tu gracia, Dios. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros, por darnos nuestra salvación, Señor. Padre, en tu nombre, danos un avivamiento más, Señor. Más para que tu iglesia tenga un avivamiento, Dios, porque los días que se aproximan son difíciles, Padre. Y tu pueblo necesita sumergerte en tu Santo Espíritu para tener un avivamiento, Padre. Porque los días que se acercan, Señor, son días difíciles, Padre, pero no imposibles para ti, Señor. Padre, oro en tu nombre, Señor, por los jóvenes,
por la juventud, Padre, que ahorita están teniendo ellas persecuciones en las escuelas, en los trabajos, Padre, que hay tanta maldad también ahorita, Dios. Pero enséñanos, Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú vas delante de nosotros, así como ibas con el pueblo de Israel, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi Dios, si hay alguien que no ha entregado tu vida esta noche, Dios, que Él pueda levantar la mano, Señor, ahí donde está y que se ofrezca, Señor, y te pida perdón y que te acepte como Señor y Salvador, Dios. Porque como leímos en Hebreos, Señor, un día vamos a morir, no sabemos cuándo. Ahí donde vamos a dar cuenta, Señor. Si somos redimidos por tu sangre o seguimos en desobediencia. Tu palabra dice que hay dos caminos. El camino para ir a la eternidad o el camino para ir al infierno, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias. Si usted no ha conocido a Cristo, si no está rendido a Cristo, hoy es el día, hermano, de tu salvación. Hoy es el día que el Señor te está hablando. Yo sé que es difícil un momento entregar tu vida a Cristo, pero es un aprendizaje que vas teniendo. Yo cuando entregué mi vida a Cristo, hermano, no creas que ya era perfecto ni soy perfecto. Tengo temores, tengo miedos, tenía miedo, no sabía lo que iba a hacer. Pero una cosa sí le dije al Señor, Señor, me pongo en tus manos y enséñame. Yo no sé casi nada de ti, Dios, pero tú enséñame. Y aquí estoy, hermano, echando la lucha. Pero esa cosa sí te digo, tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo nos vamos. Y es mejor irnos con el Señor que irnos a sufrir allá abajo. Dios les bendiga.